Señor, quiero escuchar la palabra que darás, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó, que dirá la verdad que Jesús nos enseñó. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, para alabar al Señor. Aleluya, aleluya, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Señor, concede la paz a los que esperamos en ti, para que se compruebe la verdad de los profetas. Escucha la oración y atiende a nuestra súplica. Aleluya, aleluya. Hermanos y hermanas, nos reunimos para celebrar la Santa Eucaristía en este 24º domingo del tiempo litúrgico, este tiempo en que estamos preparando nuestra vida, nuestro espíritu, para, ojalá pronto, poder reunirnos como comunidad una vez más en forma presencial, celebrar la Santa Misa. Las autoridades sanitarias de este país están avanzando poco a poco en ir abriendo las cuarentenas, en ir dando más posibilidad de desplazamiento, etc. Esperamos en Dios que lo antes posible podamos reunirnos como comunidad y celebrar la Santa Misa. Preparemos ahora nuestro espíritu, preparemos el corazón, la mente para recibir la palabra de Dios y alimentarnos, en el caso de ustedes, espiritualmente con este Señor que se hace pan de vida eterna. Pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia a cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Elevemos nuestra alabanza al Dios de la gloria, al Dios del cielo, al Dios que nos acompaña en nuestro caminar de fe. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre nuestro, Creador y Señor del universo, concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor, que nos manda vivir tu Hijo Jesucristo en su Evangelio, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Preparemos ahora nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios, escuchar ese lindo mensaje que el Señor nos tiene siempre a cada uno de los hombres y mujeres de fe. Lectura del libro del Eclesiástico. El rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos sus pecados. Perdona el agravio a tu prójimo, y entonces cuando ores, serán absueltos tus pecados. Si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo puede pretender que el Señor lo sane y lo perdone? No tiene piedad de un hombre semejante a él, y se atreve a implorar por sus propios pecados. Él, un simple mortal, guarda rencor. ¿Quién le perdonará sus pecados? Acuérdate del fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción y en la muerte, y sé fiel a los mandamientos. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Piensa en la alianza del Altísimo y pasa por alto la ofensa. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Recemos juntos el Salmo 102. Los invito a compartir conmigo la antífona. Recemos. El Señor es bondadoso y compasivo. El Señor es bondadoso y compasivo. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios. El Señor es bondadoso y compasivo. Él perdona todas sus culpas y sana todas tus dolencias. Rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. El Señor es bondadoso y compasivo. No acusa de manera inapelable, ni guarda rencor eternamente. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. El Señor es bondadoso y compasivo. Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros el Señor nuestros pecados. El Señor es bondadoso y compasivo. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, dice el Señor. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto a su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te lo pagaré todo. El rey se compadeció de este hombre, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros de trabajo que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido con este mal hombre, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este mandó a llamar al hombre y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre del cielo con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos ya avanzando en este tiempo litúrgico, en este tiempo de la Iglesia, y estamos en la semana 24, el 24º domingo del tiempo litúrgico. En 10 domingos más, es decir, hasta la semana 34, completamos un año más hablando desde el punto de vista de la liturgia de la Iglesia y empezamos un año nuevo con la fiesta de Cristo Rey en el mes de noviembre. Es decir, no falta nada para aquello. Ya pasó un año más prácticamente en nuestra vida espiritual. Y como siempre el Señor nos habla con tanta claridad, con tanta nitidez, y nos deja un mensaje, que es lo que yo quisiera compartir en este día domingo. El domingo anterior hemos hablado de un tema que es bastante recurrente en la Iglesia y que yo les hacía una invitación. Y se hablaba de la corrección fraterna. Y hemos reflexionado sobre ello, en la forma de hacerlo, como el Señor Jesús plantea una forma, hablamos ese día de un método que Él plantea, de hablar con el interesado, hablar con testigos, hablar con la comunidad, en fin. Había todo un caminar para llegar a la corrección fraterna, ojalá efectiva, cariñosa, respetuosa, cercana. No siempre resulta, decíamos, pero es necesario, es posible hacerlo. Por lo menos intentarlo. Como dice el dicho muy sabiamente, no hay peor trámite que el que no se hace. Bien, vamos a corregir a este hermano, lo vamos a acompañar. Si resulta, alabado y bendito sea Dios. No resulta, bueno, lo intentamos. Hoy día la palabra de Dios tiene alguna relación con aquello, pero el tema de hoy es el perdón. El perdón humano, el perdón entre las personas,
pero sobre todo el perdón que viene de Dios, que están los dos íntimamente ligados, por supuesto. Vamos a ver aquí el pasaje de la Sagrada Escritura del libro del Eclesiástico y del Evangelio que hemos proclamado, como Jesús pone una parábola, pone un ejemplo de vida, pone un ejemplo, una pequeña historieta, en donde da cuenta de ese perdón, cómo tiene que darse. Entonces vamos a hablar del perdón, y yo quisiera también hacer énfasis en el perdón, siempre muy asociado a la reconciliación, al reencuentro con el otro y con los otros. Fíjense cómo parte el libro del Eclesiástico diciendo: el rencor y la ira, dos cosas que a veces se anidan en el corazón de las personas, cuando hay desavenencias, conflictos, envidias, en fin, cuando hay todas esas cosas en las relaciones humanas, dice, el rencor y la ira son abominables, es decir, no permiten ninguna posibilidad de aceptación, de consideración en la vida del ser humano. Son abominables, hay que eliminarlas definitivamente. Y ambas cosas, dice, son patrimonio del pecador. Fíjense, las dos, el rencor y la ira, dice, son patrimonio del pecador. Es decir, de aquel hombre que anda pero total y absolutamente perdido por la vida, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual. Son dos formas de vida que muchas gentes anidan en su vida. Gente rencorosa, gente vengativa, gente que siempre anda buscando de aprovecharse del otro, de hacer daño al otro. Gente que tiene un corazón tremendamente dañino, nocivo y que es contaminante. Hoy día se usa una palabra muy moderna, ¿eh? Hay personas que son tóxicas. ¿Qué generan los productos tóxicos? ¿Ah? Generan toxicidad y generan, enfermedades varias. Esos productos tóxicos, sobre todo esos productos químicos que hay, son tremendamente tóxicos y hacen mal a la vida humana, al cuerpo, a la salud. Las personas tóxicas, es decir, las personas que van con el rencor, con la ira, ¿qué es lo que contaminan? ¿Qué es lo que contagian? La vida espiritual, las relaciones humanas. Ahí dañan lo fundamental de la relación humana con el otro. Y dice el libro del Eclesiástico, y lo califica de esa manera, ambas son, dice, patrimonio del pecador. Lamentablemente, con tristeza, pero con mucho realismo, tenemos que aceptar de que eso está en nuestro ambiente y está de repente en nuestra propia familia. En nuestra propia familia hay personas, seres, entre comillas, queridos, que hacen daño, y daño deliberado. Por un interés a una plata, por el interés de una herencia, por quedarme con esto, o simplemente por envidia, porque al otro le fue bien y a mí no, y eso genera este rencor y esta ira. Y el libro de Eclesiástico sigue. El hombre vengativo sufrirá la venganza del Señor. Más que venganza, sufrirá la justicia del Señor. Lo que yo siempre y reiteradamente, y siempre lo diré, porque eso es una máxima de vida y de vida espiritual. Es decir, el Señor hará justicia y la hará aquí en este mundo, contigo, cuando tú te inclines por este patrimonio del pecador, el rencor, la ira, la venganza. ¿Se fijan? Entonces dice, el Señor hará justicia y llevará en cuenta exacta de todos tus pecados. El Señor nos conoce, pero total y absolutamente, de pe a pa. En lo humano, en lo espiritual, en los pensamientos, en los sentimientos. Conoce todo. Y conoce todas nuestras limitaciones. Conoce todos nuestros pecados. Pero no es un Dios, como dice aquí también, el libro dice, no es un Dios que tenga en cuenta el pecado eternamente. Lo único eterno de Dios, lo único y fundamental eterno de Dios es el amor y la vida. Eso es lo eterno. Y eso no se acabará jamás. El que tenga en cuenta nuestros pecados, el que tenga en cuenta nuestros agravios, el que tenga en cuenta nuestro rencor en nuestra vida, va a ser algo pasajero en la medida que yo tenga la capacidad de arrepentirme, en la medida que yo tenga la capacidad y el deseo de pedir perdón. Al otro, cuando ofendí, pero sobre todo pedirle perdón a Dios.
Dios, conociendo esa limitación humana, Él quiso dejarnos a través de su Hijo Jesucristo, y es algo que vimos hoy día, un sacramento, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación, precisamente para ir haciendo este camino junto con Dios, pero hacerlo en forma serena, en forma confiada, aliviándonos de nuestros dolores. Así como físicamente, corporalmente, necesitamos muchas veces de especialistas que nos sanen alguna enfermedad porque no nos cuidamos, porque fuimos, poco diligentes, poco cuidadosos en nuestra salud, y de repente tenemos que ir a un médico, a un doctor, para que nos ayude, detecte qué es lo que tenemos y nos dé un tratamiento. En la vida espiritual también. ¿Por qué a nosotros nos dicen cura? Porque ayudamos a curar el alma. Queremos ser, entre comillas, lo dijo Jesús también, el médico del espíritu. Queremos ir aliviando las dolencias espirituales. Y para eso el Señor, a través de Jesús, nos deja un sacramento, el sacramento de la sanación espiritual, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación. Precisamente para que no andemos por la vida abatidos, derrotados, porque nuestro pecado nos puede llevar a eso. Nos puede llevar a la perdición total, y el Señor no quiere la perdición eterna para nadie. Quiere la salvación eterna, quiere la sanación eterna. No la muerte, no el pecado, no la perdición. Y dice aquí, entre otras partes, que no lo voy a leer todo nuevamente, pero dice, entre otras partes, el Señor a través del libro del Eclesiástico dice, acuérdate del fin y deja de odiar. ¿Cuál es nuestro fin? La muerte, pero no la muerte eterna. La muerte es el paso para que al fin de este mundo iniciemos esa vida nueva que Dios nos promete. Y para esa vida nueva, para que podamos abrir las puertas de esa vida nueva, dice, deja de odiar, dice el libro del Eclesiástico. Deja de tener rencor, deja de tener ira, deja tu pecado atrás para que la puerta de la vida nueva se abra para ti y para siempre, porque eso es lo eterno. Y termina, entre otras cosas, dice, piensa en la corrupción, en la muerte y sé fiel a los mandamientos. Es decir, date cuenta de lo que puede significar la muerte, lo que puede significar la corrupción, lo que puede significar tu pecado para ti. Piensa en eso, pero a la vez piensa en los mandamientos y sobre todo en el único gran mandamiento del cual hablamos el domingo anterior. Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. El mandamiento del amor. El mandamiento del amor es capaz de vencer estos signos negativos, pecaminosos, estos signos de corrupción de la vida espiritual. Pero si yo no lo tengo presente, si yo no lo tengo como mi ley de vida, va a ser difícil que yo lo descubra. En la oscuridad del pecado, en la oscuridad de la corrupción, en la oscuridad del rencor, de la ira, tal vez me pierda tanto que no sea capaz de visualizar con nitidez este mandamiento del amor. Y eso me impida abrir la puerta a la vida nueva, abrir la puerta para mí. A lo mejor se le va a abrir para otros, que se arrepintió a tiempo, que pidió perdón a tiempo, que reconoció su pecado a tiempo, y por eso se le abrió la puerta de la vida nueva. Pero como yo me nublé, como yo me quedé sumido en mi corrupción, en mi pecado, no fui capaz de visualizar esa puerta de vida nueva. Pues bien, el Señor nos dice y nos anticipa que el Señor nunca va a guardar rencor para con nosotros, toda vez que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón. Pidamos perdón al Dios de la vida nueva. A su vez, en el Evangelio de Jesús, cuando Pedro le pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice, no, hasta 70 veces 7. Cualquiera de nosotros más, práctico, pragmático, a lo mejor pescando una calculadora, ¿cuántos son 70 veces 7 y multiplicamos? Son tantas veces. No tiene ese sentido. No es un sentido matemático que plantea Jesús en su Evangelio. Es un sentido de para siempre. El 7 en alguna cultura ha sido el número perfecto. De hecho, en Chile, por ejemplo, el 7 es la nota máxima con lo cual se evalúa a una persona, sobre todo en los colegios.
Pues bien, el 7 tiene ese sentido de perfección, de totalidad. Por lo tanto, cuando dice el Señor hasta 70 veces 7, está diciendo, tienes que perdonar siempre. Ahora eso resulta no fácil hacerlo, más aún cuando hay una ofensa muy profunda, cuando hay un daño muy profundo. Es posible vencer esa ofensa y es posible vencer esa limitación. Pero yo diría más, es necesario vencer ese dolor y esa pena. ¿Por qué? Porque si yo no perdono, al final el que me perjudico soy yo. Es como aquel enfermo que, como dice el dicho, no hay peor enfermo que el que no quiere reconocer que está enfermo. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, cuando estamos enfermos, tenemos un dolor físico en el estómago, en la cabeza, donde quiera que sea, acudimos a pedir ayuda. Y si yo me cierro, no, yo no quiero ayuda, yo lo único que quiero es que el Señor me ayude, pero no busco la ayuda humana de un especialista, lo más probable es que mi vida se acabe también. Porque yo me cerré a buscar ayuda. Yo no me abría la posibilidad de recibir una ayuda de una persona profesional, de una persona generosa. Y por lo tanto, puse en riesgo mi vida porque yo así lo decidí. Y lo que es peor, me morí porque no quise recibir ninguna ayuda de nadie. Y eso también ha pasado. Hay casos, no es de todos los días, pero hay personas que no han querido recibir la ayuda de nadie y se han muerto. En la vida espiritual es igual. Si yo no soy capaz de reconocer mi pecado, tengo pecado, cometí un pecado, ofendí a alguien, reconozco mi falta y más que eso pido la ayuda la voy a deber siempre porque el Señor, consciente de nuestros límites humanos, puso al lado de nosotros un sacramento, el sacramento de la sanación espiritual, el sacramento del perdón, el sacramento de la reconciliación. El que conocemos como el sacramento de la confesión. Confesar nuestros pecados. Y el Señor lo hace notar aquí en este trocito de evangelio, en esta especie de cuentito que él arma para dejar la enseñanza. Y la enseñanza es de que este dueño de fundo de campo, lo califica del rey, el dueño del fundo, dice, va a despedir a uno de sus trabajadores, pero antes que se vaya le tiene que pagar todo lo que le debe. El otro le suplica, dice, tengo una familia, El jefe al final le perdona todo y lo manda afuera. Ándate, tranquilo, no me pagues nada. Pero este hombre que fue perdonado por su patrón, por su jefe, al salir se encuentra con un amigo, un colega, podríamos decir en palabras nuestros días, y le reclama la deuda y no contento con eso lo manda a la cárcel porque el otro no podía pagarle. No tuvo la capacidad de su jefe, no tuvo la benevolencia de su jefe. Él se quiso vengar. ¿No me quieres pagar? Vete a la cárcel. Ciertamente la comunidad, es decir, los otros compañeros, los otros amigos, sabiendo lo que había sucedido con este individuo, que el jefe lo había perdonado, no se quedan tranquilos y no se quedan en paz. Van a denunciar a ese mal servidor, a ese mal hombre, lo van a denunciar y acusar al jefe. El jefe lo hace llamar y hace que pague toda la deuda, lo manda a la cárcel, dice, lo manda a que lo encierren los verdugos y lo trata de miserable. Es decir, un hombre que no tuvo compasión, un hombre que no tuvo la benevolencia de acercarse al otro con la misma benevolencia con que se acercaron a él. Un hombre que tuvo la dureza de su corazón y de su mente de no querer perdonar al otro. Muy por el contrario, de condenarlo y mandarlo también a encarcelarlo. Esa falta de bondad, el Señor no la va a permitir nunca, ni con ese, ni con ninguno de nosotros. Lo que yo les he dicho y les he repetido tantas veces, la justicia divina se hace en este mundo y se hace en la forma que Dios quiere. Por lo tanto, aquí vemos cómo el Señor nos da también una nueva luz, así como habló la vez anterior, el domingo anterior, de la corrección fraterna, hoy día nos da una nueva luz para ir al encuentro del otro, y es el ser compasivo, el ser misericordioso. Y en esa medida, primero que nada, vamos a dar el paso del perdón. Yo voy a ser capaz de perdonar, pero lo que es más, yo voy a aliviar esa suerte de rencor, de rabia, de odiosidad que pueda tener en contra de otro.
Qué tremendo es cuando uno se cierra al perdón, cuando uno se ciega y dice, no, yo no quiero, yo no voy a dar el paso, que Él venga a pedirme perdón. Uno se pone soberbio, uno se pone a la altura de Dios. A mí que me vengan a pedir perdón, yo jamás perdonaré. Eso ciertamente genera una distancia grande entre uno, entre, digamos, el individuo y Dios, ciertamente. Dios no quiere esa distancia. Dios quiere el acercamiento. Dios quiere el reencuentro. Dios quiere la reconciliación. Y a eso apunta el Evangelio de hoy y la palabra de Dios de hoy. El saber reconocer a tiempo el límite del pecado que cada uno pueda tener. Fijémonos en la figura de los apóstoles. Los apóstoles que fueron las personas educadas personal y directamente por el mismo Jesús, que Él los escogió uno por uno. Y hay un caso en donde ahí no hubo arrepentimiento, en donde ahí no hubo posibilidad de esa benevolencia que hablamos recién. No hubo posibilidad de dar el paso del reencuentro, de la reconciliación. Peor aún, no hubo la capacidad de reconocer, me equivoqué, cometí falta, cometí un pecado. ¿Quién es ese personaje? ¿Cómo es su nombre? Todos lo sabemos. Judas, el traidor. No fue capaz de reconocer ni frente a los suyos, ni frente a Jesús, ni frente a Dios, su pecado, su falta, su error. Se quedó sumido en su orgullo, tal vez en su soberbia, en su arrogancia. Yo no tengo nada que pedir perdón. ¿Cómo terminó? Se autoeliminó. No fue capaz de vencer esa limitación humana que él mismo se había impuesto. Ciertamente Dios le habría tendido la mano. Dios lo habría cogido nuevamente, pero él no quiso volver atrás. Siguió en su error, siguió su camino equivocado y murió autoeliminado. Eso da cuenta de que el Señor nos deja libre. El Señor nos da la libertad como una herramienta más, junto con el amor, con la vida. Nos da la libertad. Y él, en este caso, Judas, él decidió su camino. Bien, allá él. Ahora, cualquiera me podría preguntar, ¿y Judas se habrá salvado? No lo sé. Eso solo Dios lo sabe. Y lo dejamos en las manos de Dios. Por otra parte, vemos a Pedro, que es, la parte contraria de todo esto que estamos hablando, del perdón, de la reconciliación, del reencuentro. Pedro también cometió un error, y un error grave, en donde por cobardía, por temor a su propia vida, por no ser descubierto como uno de los seguidores de Jesús, él es capaz de negar a Jesús. Yo no soy del grupo de Jesús. Yo a ese Señor no lo conozco. ¿De qué están hablando ustedes? Y negó al Señor 3 veces. Eso también es una falta, y una falta grave, porque faltó a la fidelidad, faltó a la lealtad con su Señor, que lo había escogido y lo había llamado a ser parte de su equipo, parte de su comunidad de apóstoles. Y ese Pedro se equivoca, y se equivoca profundamente, que no fue la única. Fueron otras varias, pero la más grave es esa, la que narra el texto del Evangelio. Sin embargo, Pedro, en su limitación desde el punto de vista, no sé yo, humano, que se dice algo de la historia que era bastante poco formado, poco cultivado, digamos, por decirlo elegantemente, dentro de esa limitación, él se dio cuenta y reconoció su pecado. Y lo que es más, Jesús le da la oportunidad. Jesús le tiende una mano, como diciéndole, a ver, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez le insiste el Señor, Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué dice el texto del Evangelio? Pedro se puso triste y se acordó de lo que había pasado con la negación. Y le dice, Señor, tú sabes que te amo. Ese gesto de Jesús para con su discípulo Pedro, ese gesto de Pedro para con su maestro, el Señor, ciertamente genera esto que hemos hablado desde el comienzo, el reencuentro y la reconciliación. Pedro, aún en su limitación y vergüenza tal vez, él es capaz de agachar la cabeza y decir, Señor, tú sabes que te amo.
Se da cuenta que este Señor no lo quiere condenado, lo quiere salvado. Este Señor no quiere que se cierren las puertas de la vida nueva para Pedro y le da la posibilidad de que él mismo dé el paso para abrir esa puerta nueva, de vida nueva. Por lo tanto, aquí tenemos entonces los dos extremos, mis queridos hermanos. Y eso, el Señor, vuelvo a decir, nos lo deja en nuestras manos. Esa libertad que Él deposita en la vida de cada ser humano. Uno no es capaz de volver y reconocer su pecado y se va por el camino de la perdición. El otro reconoce su falta y su pecado y va por el camino del reencuentro, de la reconciliación, de la vida nueva. Ese es el camino que el Señor nos invita a hacer. Ese es el camino que el Señor nos invita a ir construyendo junto con Él, pero también junto con la comunidad. Acuérdense lo que dice Jesús también en una de sus partes. Es un mentiroso aquel que dice que ama a Dios, pero odia a su hermano. Es un mentiroso. Hay que amar a Dios, pero también a los hermanos. Hay que amar a Dios y también a la comunidad. Hay que amar a Dios y ciertamente, con mayor razón, a la familia que Él me dio. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mis seres queridos. Ahí el Señor quiere que depositemos todo este amor y esta grandiosidad que Él pone en nuestra vida. Y si en la familia hay algún quiebre, si en la familia hay alguna ruptura, por lo que sea, por el motivo que sea, tengamos la capacidad de fortalecer nuestra vida espiritual y dar el paso del reencuentro, dar el paso de la reconciliación, dar el paso del perdón, para que así como perdonamos nosotros, el Señor perdone nuestras faltas y pecados, perdone las faltas y pecados de la familia, de la comunidad, perdone las faltas y pecados de la humanidad. Y no nos olvidemos que cada vez que rezamos el Padre Nuestro, lo que le pedimos, una de las cosas que le pedimos al Señor es precisamente que perdone nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esa es una petición que la rezamos así de repente, casi de memoria, que no nos damos ni cuenta. Pero fíjense lo que le estamos pidiendo al Señor cada vez que rezamos el Padre Nuestro. Señor, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y eso, ojalá que lo pongamos en práctica cada día. Que este Señor que nos invita al perdón y la reconciliación nos dé esa fuerza y esa luz para que, junto con lo que hemos reflexionado el domingo anterior de la corrección fraterna, unido hoy día al perdón y la reconciliación, sean dos fuerzas, dos energías espirituales que nos lleven, ojalá, a esa reconciliación como familia, como patria, que todavía hay algunas dolencias por historias pasadas, que seamos capaces de reconciliarnos y de reencontrarnos como una gran familia humana, pero sobre todo como la gran familia de Dios. A Dios que es amor y misericordia, a Dios que es perdón, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fuerza, con mucha alegría, con esa capacidad de sentirnos hijos de Dios, acudimos a Él rezando todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Animados y fortalecidos con esta fe que el Señor nos ha regalado y que hemos proclamado ahora, acudimos a Él para pedir por todos nuestros seres queridos, encomendar la oración de esta comunidad, por todas las intenciones que cada uno tiene en su vida, en su corazón. Pedimos en primer lugar por nuestra patria,
que lentamente, pero pareciera con bastante responsabilidad y conciencia, vamos avanzando para mejorar estos tiempos de pandemia que hemos vivido tan largamente, para que sigamos siendo responsables, para que sigamos cuidándonos, para que no enfrentemos con liviandad y con ligereza la pandemia, el virus, diciendo cosas como, no, si no es para tanto, no, si es para tanto. Hay personas que creían que nunca se iban a infectar, nunca se iban a contagiar y están contagiados, infectados y sufriendo seriamente. Cuidémonos personalmente para cuidar a otros. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos una vez más por nuestra patria, que estamos a pocos días de celebrar nuestra fiesta nacional, para que la hagamos con responsabilidad, para que nos cuidemos, para que todas las instrucciones, para que todas las normas, todas las exigencias que nos ponga la autoridad sanitaria, la asumamos, la pongamos en práctica y así podamos celebrar en familia, pero sanamente, buenamente, y no tengamos después que lamentar enfermedades y lo que sería peor, la muerte de un ser querido. Para que nos cuidemos y seamos responsables en estas fiestas patrias, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y vamos a rezar ahora por todos nuestros hermanos enfermos encomendados a esta oración. Rezamos por Jessica Huesa, delicada de salud, amiga de una amiga mía, Ana María, que el Señor le dé fuerza. Por Alejandra Salas, de la Villa La Reina, está muy delicada de salud. Por César Salazar Albornoz, por José Vergara Geldres, que está muy delicado de salud, y por su familia que está muy preocupada por él. Por Juan Mora, Daniel Cooper Apablaza, Néstor Carrera, Julio Béjar, Paula Derpich, Maribí Vázquez, Sonita, Conrado Bosman, Susana Blackwood, Diego Parada, Óscar de Urruti Coechea, Marcos Videgaín, Julia Fornés, Ana Beusavile, Antonia Flores Jutronich, Joana Rivera, Paulina Varela, Fernando Castillo Vilches, Diego Sáez Rubio, César Gómez y especialmente por Luz Bravo, una hermana de la comunidad parroquial que está muy delicada de salud, por ella, por su esposo y su nieto. Por todos estos hermanos enfermos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos. Luis Espinosa Arredondo, Leontina Vera, suegra de la tía Mari que vive en Puente Alto. Víctor Enrique González, papá de la señora Cristina, que lo recuerda en su 43 aniversario fallecido. Lastenia Rioseco Sasso, Margarita Alarcón, Mario Alarcón, Jorge Alvarado, Charlie Motet, Ramiro Solís Alcázar, Genoveva Quispe, Eladio Díaz Fernández, un hermano cuasimodista de la Reina que falleció en estos días pasados por su descanso eterno. Edmundo González Guairaña, y de manera muy especial quiero rezar también por un querido amigo que falleció muy joven, Eugenio Silva, conocido como el Queno, que el día jueves 10 habría cumplido 46 años de vida. Él falleció a los 33 años. Que el Señor le siga premiando con el descanso eterno. Y por Roberto Reimann, fallecido el miércoles recién pasado, a los 58 años, un hombre muy joven. Por todos esos hermanos difuntos, por los que cada uno tenga en su mente, en su corazón, lo presentamos al Señor para que los acompañe siempre en el reino eterno del cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y por dos intenciones, una, por dos queridos hermanos que el día miércoles recién pasado, día de San Sergio, estaban de onomástico
por mi querido amigo el padre Sergio Bodi, que vive en Punta Arenas actualmente, y por mi querido amigo Sergio Caballol, por su salud, por su esposa Elvira, sus hijos. Que el Señor a estos hermanos les bendiga siempre. Y de manera especial también por un amigo que el día jueves 10 cumplió años, José Luis Peña Valdivia. Que el Señor lo bendiga, lo acompañe siempre a él y a su esposa e hijita. Por estas intenciones y por la que cada uno de ustedes tenga en su corazón, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Padre Santo, acoge con amor las oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora cada uno ponga sus intenciones, sus deseos, ojalá el deseo de vivir unas buenas fiestas patrias en familia, en tranquilidad, cuidándonos, pongámoslos aquí junto al pan y al vino para consagrarlos en el Señor. Bendito sea Señor del universo por este pan, fruto de la tierra, y este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Aceptación en nuestro corazón. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, el Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor y Padre nuestro, escucha nuestras oraciones y súplicas y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tu amor por el mundo fue tan misericordioso que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y quisiste que Él fuera en todo semejante al hombre, menos en el pecado, para amar en nosotros lo mismo que amabas en Él. Con su obediencia de hijos recuperamos tus dones que la desobediencia del pecado nos había hecho perder. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y santos del cielo, entonamos ahora juntos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está en el cielo y de tierra tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Aquí está presente Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Carmen, San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos en la oración de los hermanos y le pedimos al Padre nuestro que nos acompañe cada día a perdonar a quienes nos ofenden y a implorar siempre el perdón y la misericordia de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos a la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Los invito a que ustedes en sus hogares, en sus casas, en familia, me acompañen ahora a rezar por la paz, para que esa paz siempre reine en nuestra patria especialmente. Juntos oremos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Como hermanos en familia, nos saludamos espiritualmente, dándonos la paz que viene de Dios. Preparemos ahora este momento de encuentro con Él, rezando juntos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Está comuniendo tu corazón. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Recemos juntos la oración de la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora en forma sacramental,
ven, al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Aleluya, aleluya. Oremos. Dios Padre nuestro, te rogamos que el don del cielo que hemos recibido en esta Santa Eucaristía impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan solo a impulsos humanos, sino que sean la acción de este sacramento, el sacramento de vida y de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos y hermanas, hemos celebrado la Santa Eucaristía. Quedemos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Y antes de retirarse, antes de desconectarse, la gran noticia de nuestra campaña 18 TON. Han sido 2 semanas intensas en donde muchos de ustedes nos han colaborado para hacer exitosa esta campaña. El resultado final es que logramos reunir 1.080.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder beneficiar y llevarle un regalito, como ya le hemos detallado en otras ocasiones, a 45 familias. Es decir, 5 familias más de lo que nos habíamos propuesto. Estamos felices, contentos porque todos respondieron y la solidaridad concreta una vez más se hizo presente en nuestra comunidad parroquial San Juan Bautista y en la capilla Ave María. Así que gracias, bendiciones a todos por este lindo regalo que vamos a hacer llegar a 45 familias. Que el Señor todo lo que donaron, lo que regalaron con un corazón totalmente generoso, se los retribuye ahora con bendiciones y ojalá con un regalito también para ustedes que le llegue de alguna parte. Todo el Señor lo pone en su lugar, por lo tanto sin duda que los va a bendecir. Que tengan un lindo domingo y que pasen unas lindas fiestas patrias, por supuesto, y el domingo 20, Dios mediante, nos reuniremos una vez más para dar gracias por las fiestas patrias, que ojalá ya resulte todo bien, con el cuidado, la conciencia y la responsabilidad de cada uno. Y así el día 20 estemos dando gracias porque lo pasamos bien. Ahí encerraditos en familia, pero bien. Que eso sea la gran noticia el próximo domingo. Bendiciones en este día domingo, que compartan un rico almuerzo en familia y saludos a todos. ¡Viva Chile! En el manto de María, ay Señora, he bordado un corazón, ay Jesús por Dios.
agüita del amor, ay Jesús por Dios, en el manto de María, ay Señora, el corazón bordado, Virgen María, ay Señora, es semilla de sueño, es tu familia, Jesús por Dios, el corazón bordado, Virgen María, ay Señora, es tu familia, y sí, jardín florido, Jesús por Dios.